¿Qué tal, alumnos? La vez pasada hablábamos de la arquitectura de von Neumann y una manera de alto nivel de ver precisamente las arquitecturas de computadora. Vamos a salirnos un poquito, aunque no totalmente del tema. Vamos a hablar de la jerarquía computacional. Ya habíamos mencionado que para hacer un software se necesita pues un lenguaje de programación y que este lenguaje de programación habíamos hecho una nota en particular que decíamos que era interpretado por otro lenguaje de programación. Y precisamente de esto trata esta parte. Cuando hablamos de la arquitectura de von Neumann, decíamos que anteriormente programar una computadora era mover cables y tenía más que ver con electrónica a partir de diseño de algoritmos. Bueno, a partir de ese cambio que se tiene con esta arquitectura, donde la memoria juega un papel importante, pues bueno, están los lenguajes de programación, pero entre este lenguaje máquina, que es el de los cableados y los puertos, pues existen una variedad de lenguajes o de capas. Y para que esto sea práctico, pues esta brecha semántica, como lo menciona aquí, por los distintos lenguajes, pues debe ser invisible para la mayoría de los usuarios del sistema, que puede ser desde el que está usando una aplicación hasta el que los programa y el que conoce plenamente su arquitectura, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado también de sistemas y cómo algo muy grande se puede hacer en módulos, descomponer el sistema grande en subsistemas, y es lo que nos enseña la experiencia de programación. Cuando un problema es muy grande, hay que desgajarlo o desglosarlo, como dice aquí, para usar el enfoque de dividir para vencer. Y bueno, ya habíamos mencionado los distintos lenguajes. En este caso los vamos a llevar capa de abstracción. Ya mencionamos que era la abstracción, que era una representación de algo real para poderlo eh, manejar de una manera más entendible, ¿no? Entonces, si estamos imaginando esta jerarquía de niveles, cada nivel pues interpreta al siguiente. Estamos manejando hipotéticamente unas máquinas virtuales entre una y otra, es decir, un traductor. Y aquí tenemos, como pueden ver, los niveles de abstracción de los sistemas computacionales modernos, donde a mayor nivel es más cercano a un usuario común. En este caso vemos a una persona con una laptop, que sería el que representa a cualquier usuario. Si se fijan, es el nivel donde dice programas ejecutables y es el nivel que tienen los usuarios. Conforme vamos acercándonos hacia abajo, vemos que se va haciendo más complejo. Lo normal es que vayamos a desarrollar aplicaciones en el nivel 5, que son estos lenguajes más comunes, que son Java, C Sharp, Visual, Fortran, C++, y les había encargado darle una revisadita a lo que es el lenguaje ensamblador, que sería como el siguiente, ¿no? Cuando tenemos un lenguaje de alto nivel, normalmente se compila y esta compilación es la que se encarga de hacer pues esta traducción de nuestro lenguaje más común a un lenguaje más similar de la máquina, ¿no? Vemos que entre menor sea la capa, pues se van haciendo lenguajes más especializados, ¿no? Hasta llegar al último, que es nivel cero, y ya estamos hablando precisamente de estos circuitos, puertos, cableados que conocimos desde un inicio, ¿no? Bueno, solamente vamos a mencionar aquí lo mismo que estábamos comentando hace unos momentos. El nivel 6, al ser el más alto, el más cercano a cualquier usuario, son las aplicaciones que ya están generadas y con las que todos estamos familiarizados. Ya tenemos un producto terminado en que solamente le damos clic y tiene todo un desarrollo por dentro que a la mayoría de los usuarios pues no nos interesa, ¿no? Nos da una funcionalidad y es lo que aprovechamos. A partir de aquí, estos usuarios, como mencionaba hace un momento con el botón, no tienen ni idea de todo el desarrollo que hay de por medio, ¿no? El nivel 5, este sería el más común, la capa más común de los desarrolladores, sigue siendo un lenguaje de alto nivel y son estos que les mencionaba que normalmente
ya tienen una interfaz muy amigable, donde incluso se permiten arrastrar los componentes gráficos como los botones. Y bueno, el lenguaje se pone a partir de ciertas eh, acciones, ¿no?, que realizamos. Como les mencionaba, cuando tenemos una programación, normalmente hacemos un compilado y esto se hace pues a partir de un intérprete que precisamente se llama compilador a un idioma que la máquina puede entender. Normalmente se traducen al lenguaje ensamblador, luego se ensamblan para tener el código máquina. Aquí todavía tenemos cierta noción de los niveles bajos, ¿no? Y realmente no es necesario más que cuando pensamos en fabricar a lo mejor una nueva arquitectura y funcionamientos más apegados a los circuitos, ¿no? El lenguaje ensamblador es el mínimo como el que les estaba pidiendo que investigaran, ya que sí puede variar entre un tipo de arquitectura y otra, pero son en un tanto similares, ¿no? Eh, Más o menos tienen la misma serie de instrucciones, pero lo que quería que vieran con este acercamiento es que ya son cuestiones más simples, bueno, más simples en cuanto a los tipos de palabras reservadas que existen. Sin embargo, pues hace una tarea bastante complicada, ¿no? Querer desarrollar todo a partir del ensamblador, donde ya tenemos que asignar a espacios de memoria, que se va a mover hacia qué registro, y bueno, si van a hacer operaciones matemáticas, dónde se va a almacenar cierto resultado, dónde voy a almacenar la parte de la operación. No se vuelve un poco más complejo, ¿no? Pero ya en este nivel estaríamos hablando de una programación pues más universal, ¿no? Más especializada. Y a partir de aquí, pues prácticamente es muy poco probable que se desarrolle de nivel 3 hacia abajo. Aquí estamos hablando de instrucciones ya del sistema operativo en el nivel 3, que pues tiene la multiprogramación, todos los lenguajes pueden reunirse ahí, que es más o menos un acercamiento que tuvo Microsoft con .NET, que tenía varios lenguajes, que todos en un compilado llegaban a uno mismo, ¿no? En común. Entonces, en esta parte nos menciona aquí este grupo de autores, las instrucciones de ensamblador muchas veces pasan por aquí sin modificaciones, ¿no? Bueno, aquí ya estamos hablando a nivel procesador. Si recuerden, ya habíamos hablado de este componente, que es la arquitectura de conjunto de instrucciones, ISA por sus siglas en inglés, o nivel máquina, que es el que reconoce una arquitectura en particular y es el verdadero lenguaje máquina de una computadora, ¿no? Que puede ser, bueno, o que fue en su momento directamente cableada y no necesita intérpretes, traductores o compiladores. Y ya, pues tenemos el nivel de control. La unidad de control asegura las instrucciones se decodifiquen y ejecuten correctamente, que los datos se muevan a dónde y cuándo deben estar, que lo veamos en el lenguaje ensamblador, pero aquí ya es el momento de interpretar esas instrucciones para asignarlas a lo que sería el nivel 0, que en este nivel 0 ya estamos hablando de los componentes físicos como tales, ¿no? Ahora sí, de vuelta a la electrónica, los puertos y los cables. Entonces, en esta estructura jerárquica, a partir de queremos llegar al nivel 0, pero para no tener un sistema tan complejo como en un inicio, pues vemos cómo podemos llegar hasta las aplicaciones de nivel 6, ¿no? Entonces, el nivel 0 es lo físico, es pasarnos a los componentes electrónicos. El nivel 6, el usuario común. Nivel 5, ya desarrollar aplicaciones, pero con un lenguaje de alto nivel, ¿no? El lenguaje ensamblador, me repito, está en el nivel 4, porque a pesar de que es muy específico, todavía necesita reinterpretaciones para llegar a una real lengua máquina o un lenguaje máquina, que sería lo más cercano a llegar a lo físico. Vamos a hablar más de la arquitectura, vamos a ubicarnos un poquito más ya en los lenguajes, no tanto como para programarlos, sino para entender las ejecuciones en otra sesión. Por lo pronto, aquí lo vamos a dejar. Estas son las referencias, es un libro en inglés. Y bueno, les haría llegar si les interesa. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.